Capítulo 6. La mujer que no podía engañar sus ojos durante mucho tiempo. La humanidad creyó que los titanes eran simples monstruos. Criaturas sin inteligencia, sin emociones y sin ningún objetivo más allá de destruir a los humanos. Pero después de la aparición de Eren Jaeger, una nueva posibilidad apareció. ¿Y si los titanes no eran solamente monstruos? ¿Y si algunos de ellos eran personas? Después de Trost, una nueva era de incertidumbre. La victoria en Trost fue considerada un milagro. Por primera vez en muchos años, la humanidad no solamente había sobrevivido a un ataque de titanes, había recuperado una pequeña parte de esperanza. Pero para Levi Ackerman, aquella victoria no era motivo de celebración. Era una prueba. Una prueba de que la humanidad sabía mucho menos de sus enemigos de lo que creía. Desde una habitación dentro de las instalaciones militares, Levi observaba por una ventana. La ciudad todavía estaba reconstruyéndose. Soldados caminaban por las calles. Civiles intentaban volver a sus vidas normales. Pero Levi no miraba la ciudad. Miraba sus propias manos. Durante la batalla había visto algo que no podía olvidar. Eren Jaeger. Un humano capaz de convertirse en titán. Al principio, para muchos era una contradicción. Un enemigo. Una amenaza. Pero para Levi había algo que no encajaba. Sus ojos habían analizado cada momento de la transformación de Eren. Había visto la energía recorrer su cuerpo. Había visto cómo su comportamiento cambiaba. Pero también había visto algo más importante. Eren seguía siendo humano. ¿Sigues pensando en él? La voz hizo que Levi girara la mirada. Era Erwin Smith. Como siempre, su expresión era tranquila. Levi no respondió inmediatamente. Es extraño. Erwin se acercó. ¿Qué cosa? Mis ojos pueden encontrar patrones en casi cualquier cosa. Levi miró hacia la ventana. Personas, movimientos, ataques. Hizo una pausa. Pero con él no funciona igual. Erwin entendió rápidamente. Porque no es completamente una cosa ni la otra. Levi permaneció callado. Y esa era exactamente la razón por la que Eren era tan importante. El entrenamiento del nuevo recluta después de los acontecimientos de Trost, Eren fue llevado bajo la supervisión del cuerpo de exploración. Pero aunque Levi había aceptado protegerlo, eso no significaba que confiara en él completamente. Levi era alguien que entendía una cosa. Las buenas intenciones no salvaban vidas. Los resultados sí. Durante los entrenamientos, Levi observaba a Eren constantemente. No como un enemigo. Como un problema que necesitaba solución. Eren era fuerte. Tenía voluntad. Tenía determinación. Pero era impulsivo. Demasiado impulsivo. Una tarde, mientras Eren practicaba con el equipo de maniobras tridimensionales, Levi lo observaba desde una distancia. Eren intentó moverse entre los árboles. Falló. Cayó al suelo. Se levantó. Lo intentó otra vez. Volvió a fallar. Levi suspiró. Tu problema es que quieres demostrar que puedes hacerlo. Eren lo miró molesto. ¿Y qué tiene de malo? Que mientras intentas demostrar algo, dejas de pensar. Eren apretó los puños. Entonces, ¿qué debería hacer? Levi caminó hacia él. Sobrevivir. Esa respuesta sorprendió a Eren. Porque esperaba un discurso sobre ser más fuerte. Pero Levi no hablaba de eso. Para él, una batalla no se ganaba con orgullo. Se ganaba tomando las decisiones correctas. La expedición número 57. Tiempo después, llegó una nueva misión del cuerpo de exploración. La expedición número 57 fuera de las murallas. Una operación para encontrar respuestas. Y esta vez había algo diferente. Eren formaría parte del grupo. Muchos soldados estaban nerviosos. No solamente por los titanes, sino por tener a alguien como él cerca. Un soldado que podía transformarse en aquello que más temían. Levi observaba las reacciones de los demás. Algunos confiaban en Eren. Otros no. Pero eso era normal. La humanidad había pasado décadas luchando contra los titanes. Aceptar que uno de ellos podía estar de su lado no era sencillo. Mientras avanzaban, Levi mantenía sus ojos atentos. El Sharingan no estaba activo todo el tiempo. Había aprendido a no depender de él. Pero lo utilizaba cuando era necesario. Como un soldado usaría una espada. Como una herramienta. No como una respuesta para todo. Entonces ocurrió. Un grito. Un soldado cayó. Un titán apareció. Pero no era normal. Se movía diferente. Era más rápido. Más inteligente. Levi activó el Sharingan. Y por primera vez en mucho tiempo. Sintió curiosidad. La titán hembra desde los árboles apareció una figura diferente. Un titán con apariencia femenina. Pero lo más importante no era su aspecto. Era su comportamiento. No atacaba sin pensar.
No perseguía humanos al azar. Estaba buscando algo. Alguien. Levi observó. Sus ojos analizaron sus movimientos. La forma de correr. La manera en la que ignoraba ciertos soldados. La precisión de sus ataques. No era un titán normal. Ese titán está buscando a Eren, dijo Levi. Los soldados lo miraron sorprendidos. ¿Cómo lo sabe? Levi no respondió, porque la respuesta era complicada. No era magia. No era ver el futuro. Era observar. El enemigo revelaba sus intenciones con cada movimiento. Y Levi sabía leerlas. La primera batalla contra Annie cuando la titán hembra atacó nuevamente, la diferencia fue clara. Los soldados luchaban intentando reaccionar. Levi luchaba intentando adelantarse. Cada vez que el titán cambiaba de dirección, él ya estaba preparado. Cada ataque tenía una señal previa. Cada movimiento tenía una intención. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La titán hembra empezó a adaptarse. Levi lo notó. Ella también estaba aprendiendo. No era como los otros titanes. No repetía errores. No actuaba por instinto. Pensaba. Interesante, pensó Levi. Ella también analiza. Por primera vez desde que obtuvo el Sharingan, Levi encontró un enemigo que no solamente era un objetivo. Era un oponente. El descubrimiento después de varios encuentros, Levi comenzó a unir las piezas. Un humano podía convertirse en titán. Un titán podía pensar. Un titán podía pelear usando técnicas humanas. Eso significaba una cosa. La humanidad no estaba luchando contra monstruos. Estaba luchando contra personas. Y esa conclusión cambiaba todo. Porque un monstruo podía ser destruido. Pero una persona podía esconderse. Podía mentir. Podía esperar. La sospecha de Levi de regreso, Levi habló con Erwin. Hay más como Eren. Erwin lo miró. No parecía sorprendido. ¿Estás seguro? Levi asintió. Ese titán no se mueve como una bestia. Silencio. Alguien está controlándolo. Erwin entendió la gravedad. Si Levi tenía razón, entonces el enemigo no estaba solamente fuera de las murallas. Podría estar dentro. Annie y Leonard mientras tanto, una joven soldado caminaba tranquilamente entre sus compañeros. Annie y Leonard. Una chica fría. Reservada. Alguien que no parecía interesada en hacer amigos. Pero que escondía un secreto enorme. Y aunque nadie lo sabía todavía. Sus caminos estaban a punto de cruzarse. Levi todavía no conocía su nombre. Pero sus ojos ya habían visto algo importante. Un enemigo inteligente. Un enemigo humano. Un enemigo que podía estar más cerca de lo que imaginaban. Porque la próxima batalla no sería solamente contra un titán. Sería contra alguien que llevaba años fingiendo ser una persona común. Y por primera vez. El Sharingan de Levi no tendría que encontrar una debilidad. Tendría que encontrar una mentira. Capítulo 7. La máscara de la humanidad. En una guerra, los enemigos más peligrosos no siempre son los que están frente a ti. Algunas veces, el mayor peligro es aquel que camina a tu lado, viste tu mismo uniforme y espera el momento exacto para atacar. Durante años, la humanidad creyó que los titanes estaban fuera de las murallas. Pero Levi Ackerman estaba a punto de descubrir una verdad mucho más aterradora, algunos monstruos habían estado entre ellos todo este tiempo. Después de la expedición número 57 dejó muchas preguntas. Para la mayoría de los soldados, solo había sido otro fracaso. Habían perdido compañeros. No habían encontrado respuestas claras. Y una extraña titán había aparecido, demostrando un nivel de inteligencia que nadie esperaba. Pero para Levi, aquella expedición había sido diferente. Porque por primera vez, sus ojos habían encontrado algo que no podía simplemente cortar. Un misterio. Dentro de la base del cuerpo de exploración, Levi revisaba los informes. No miraba las cifras de muertos. No miraba las rutas. Miraba los movimientos de la titán hembra descritos por los soldados. Cada testimonio. Cada detalle. Cada segundo de la batalla. Un soldado normal habría visto una criatura intentando matar humanos. Levi veía otra cosa. Una estrategia. La forma en la que ignoraba ciertos objetivos. Cómo protegía su nuca. Cómo reaccionaba ante ataques. Cómo elegía cuándo avanzar y cuándo retirarse. No era un titán cazando, dijo Levi. Erwin, que estaba junto a él, levantó la mirada. ¿Entonces qué era? Levi dejó el informe sobre la mesa. Un soldado. Esa palabra cambió la expresión de Erwin. Porque ambos entendían lo que significaba. Si Levi estaba en lo correcto. El enemigo no era simplemente una amenaza física. Era una amenaza inteligente.
La sospecha de Erwin siempre había pensado que había algo extraño detrás de los titanes. Durante años había buscado respuestas. Pero ahora tenían una pista real. Los titanes no eran solamente criaturas. Algunos tenían voluntad. Algunos tenían objetivos. Algunos podían esconderse. ¿Crees que está dentro de las murallas?, preguntó Erwin. Levi no respondió inmediatamente. Activó ligeramente su Sharingan y observó nuevamente los informes. No podía ver el pasado. No podía leer mentes. Pero podía analizar posibilidades. Si yo quisiera infiltrarme. Levi señaló el mapa. No atacaría sin motivo. Primero observaría. Aprendería. Esperaría. Erwin sonrió ligeramente. Estás describiendo tu propia forma de actuar. Levi lo miró con indiferencia. Por eso funciona. El regreso a la vida normal. Mientras Levi y Erwin investigaban, los demás soldados intentaban continuar. Entre ellos estaba Annie Leonard. A simple vista, era una soldado más. Una chica seria. Distante. No buscaba llamar la atención. No parecía tener grandes ambiciones. Pero Levi observaba algo diferente. Desde que había visto a la titán hembra, había empezado a analizar a todos los soldados. No porque desconfiara de todos, sino porque había aprendido algo. El enemigo más peligroso era aquel que nadie esperaba. Y entonces vio a Annie. No fue una prueba definitiva. No fue una revelación instantánea. Fue simplemente una sensación. La forma en que se movía. La forma en que colocaba su cuerpo. Su manera de pelear. Había algo familiar. Ese estilo, pensó Levi. Lo he visto antes. El combate de entrenamiento. Durante una práctica, Annie fue seleccionada para demostrar sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Muchos soldados quedaron sorprendidos. Era rápida, precisa, eficiente. Pero Levi no estaba sorprendido, porque sus ojos estaban viendo algo más. Cada movimiento de Annie tenía una intención. No desperdiciaba energía. No atacaba por impulso. Era una luchadora entrenada. Demasiado entrenada. El Sharingan de Levi comenzó a analizar sus movimientos. Un giro. Un bloqueo. Una técnica. Y entonces lo notó. El estilo de Annie era demasiado parecido al de la titán hembra. No era suficiente para acusarla. Pero era suficiente para ponerla en la lista. La conversación entre Levi y Annie más tarde, Levi encontró a Annie sola. Ella estaba mirando hacia el exterior. Como si estuviera esperando algo. Tu estilo de pelea es extraño. Annie giró lentamente. ¿Extraño? No parece de alguien que aprendió en el ejército. Silencio. Annie lo observó. Por primera vez parecía incómoda. Porque Levi no estaba hablando como alguien haciendo una conversación. Estaba investigando. ¿Eso es una acusación?, preguntó Annie. Levi mantuvo su expresión seria. Es una observación. Los ojos de Levi cambiaron ligeramente. El Sharingan apareció. Durante un segundo, Annie sintió algo extraño. Como si aquel hombre pudiera ver más allá de lo que mostraba. Pero Levi no atacó. No tenía pruebas. Y él sabía algo. Una sospecha sin evidencia podía destruir vidas. Annie se fue. Pero mientras caminaba, pensó algo. Ese hombre es peligroso. El problema de tener el Sharingan esa noche, Levi estaba solo. Había algo que lo molestaba. No era no tener respuestas. Era tener demasiadas posibilidades. Sus ojos le permitían encontrar patrones. Pero eso no significaba que siempre tuviera razón. Una persona podía parecer culpable y ser inocente. Una persona podía parecer débil y esconder un poder enorme. El Sharingan era una ventaja. Pero también era una carga. Porque cuanto más veía, más difícil era ignorar lo que encontraba. La captura de la titán hembra. Finalmente llegó el momento de poner una trampa. El plan de Erwin era capturar a la titán hembra. Una operación peligrosa, pero necesaria. Cuando la titán apareció, Levi estaba preparado. Sus ojos analizaron cada movimiento. Y algo quedó claro. Era ella. La misma forma de moverse. La misma estrategia. La misma inteligencia. Pero todavía faltaba una pieza. ¿Quién estaba dentro? La batalla comenzó. Los soldados intentaron detenerla. Pero la titán hembra era demasiado fuerte. Se movía con una habilidad que ningún titán común tenía. Entonces Levi apareció. Por primera vez, Annie se enfrentó directamente al hombre del que todos hablaban. Y ella entendió algo. Los rumores se habían quedado cortos. Levi contra la titán hembra. Annie atacó. Pero Levi ya estaba preparado. El Sharingan detectó el movimiento antes de que ocurriera. El brazo se movió. El cuerpo cambió de posición. El ataque venía. Levi esquivó. No por suerte. No por velocidad.
porque había visto el ataque antes de que terminara de empezar. Annie comenzó a cambiar su estrategia. Pero Levi también. Cada nuevo movimiento era información. Cada intento era una respuesta. Por primera vez, Annie sintió algo que casi nunca había sentido. Presión. No puedo sorprenderlo. Pensó. No importa qué haga, él ya lo sabe. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Annie no intentó ganar. Intentó escapar. Y Levi lo notó. Está buscando retirarse. Dijo. Los soldados quedaron confundidos. ¿Cómo lo sabe? Levi no respondió. Ya estaba moviéndose. La verdad comienza a salir. Aunque Annie logró escapar de la situación inicial, Levi ya había confirmado algo. La titán hembra no era una criatura. Era una persona. Y estaba dentro de las murallas. Cuando volvió con Erwin, no necesitó explicar demasiado. Ambos entendieron. Entonces tenemos un enemigo infiltrado, dijo Erwin. Levi miró hacia la ciudad. Sí. Pausa. Y sabe exactamente cómo pensamos. La guerra acababa de cambiar. Porque ahora la humanidad no solo tenía que protegerse de los titanes. También tenía que descubrir quiénes eran sus enemigos antes de que ellos atacaran. Capítulo 8. El ojo que ve la mentira. En una batalla contra titanes, la fuerza podía decidir quién sobrevivía. Pero en una guerra contra humanos capaces de convertirse en monstruos, la fuerza no era suficiente. Necesitabas descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Una verdad que nadie quería aceptar. La revelación de que existían humanos capaces de transformarse en titanes cambió completamente la forma en que la Legión de Exploración veía el mundo. Antes, la pregunta era, ¿cómo derrotamos a los titanes? Ahora era, ¿cuántos de nuestros enemigos están caminando entre nosotros? Dentro de la base militar, Erwin observaba los documentos de las últimas misiones, los informes de la titán hembra, los movimientos de Eren, las similitudes entre ciertos guerreros y los titanes inteligentes. Todo comenzaba a conectar. Pero faltaba una pieza, la identidad de la persona detrás de aquel poder. Levi estaba sentado frente a la mesa. Sus ojos recorrían cada detalle. Nombres, fechas, rutas, registros de entrenamiento. No buscaba una prueba obvia. Buscaba una pequeña contradicción. Porque Levi había aprendido algo desde pequeño. Las personas pueden controlar sus palabras. Pueden controlar sus expresiones. Pero es mucho más difícil controlar sus pequeños movimientos. El análisis de Levi desde que descubrió que Annie podía ser la titán hembra, Levi comenzó a observarla de otra manera. No como una compañera. No como una enemiga confirmada. Como una posibilidad. Y eso era lo más peligroso. Porque Levi no podía permitirse equivocarse. Annie era inteligente. No cometía errores. No hablaba más de lo necesario. No buscaba llamar la atención. Pero precisamente eso la hacía sospechosa. Durante una reunión, Levi observó a los nuevos reclutas. Todos estaban nerviosos por la situación. Todos tenían miedo. Excepto Annie. Ella permanecía tranquila. Demasiado tranquila. Un soldado normal tendría miedo de estar rodeado de enemigos desconocidos. Pensó Levi. Ella parece estar esperando algo. El dilema de Levi. Pero había un problema. Sospechar no era suficiente. Levi sabía lo que significaba acusar a alguien. Una persona inocente podía perderlo todo. Y aunque muchos lo veían como alguien frío, Levi no era alguien que disfrutara destruyendo vidas. Simplemente aceptaba hacer lo necesario. Erwin lo entendía. Si tienes razón, podría cambiar el rumbo de la guerra, dijo el comandante. Levi permaneció serio. Y si me equivoco, destruiremos la confianza entre soldados. Erwin sonrió ligeramente. Por eso eres diferente. Levi levantó la mirada. ¿Diferente? Otros soldados buscan enemigos. Tú buscas la verdad. La prueba de Annie y la oportunidad llegó durante una misión dentro de las murallas. Un grupo de soldados debía trasladarse por una zona donde cualquier ataque enemigo sería difícil de detectar. Era el momento perfecto para observar. Levi no buscaba que Annie revelara su secreto. Buscaba ver cómo reaccionaba bajo presión. Porque el miedo revelaba cosas que las palabras ocultaban. Durante el recorrido, un ruido apareció entre los edificios. Los soldados se tensaron. Un titán había aparecido. Todos reaccionaron como soldados entrenados. Pero Levi observó algo extraño. Annie no reaccionó como alguien viendo un enemigo. Reaccionó como alguien calculando una batalla. Su postura cambió. Su peso se distribuyó. Sus ojos buscaron rutas de escape. Levi lo notó. Porque él hacía exactamente lo mismo. No está pensando en sobrevivir. Pensó.
Está pensando en ganar. Una conversación incómoda. Después de la misión, Levi encontró a Annie. Ella estaba limpiando su equipo. Como si nada hubiera ocurrido. Tienes buenos reflejos, dijo Levi. Annie no levantó la vista. Gracias. Demasiado buenos. Silencio. Por unos segundos, ninguno habló. Dos personas acostumbradas a esconder sus pensamientos estaban frente a frente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Annie. Levi la observó. Su Sharingan apareció lentamente. Pero no para atacar. Para analizar. Que no peleas como alguien que intenta sobrevivir. Entonces, ¿cómo peleo? Como alguien que ya conoce la guerra. Annie quedó en silencio. Porque esa frase se acercaba demasiado a la verdad. El poder de ver más allá el Sharingan le permitía a Levi notar cosas que otros ignoraban. Pero había algo que todavía no podía hacer. No podía leer corazones. No podía conocer las razones de las personas. No podía saber si alguien hacía algo malo por maldad. O porque creían no tener otra opción. Y eso era lo que hacía a Annie diferente. Levi podía ver la mentira. Pero todavía no podía ver el motivo detrás de ella. El ataque en esto es finalmente, la situación explotó. La identidad de Annie comenzó a revelarse. La sospecha de Levi había sido correcta. Pero incluso con esa ventaja, capturarla no sería sencillo. Cuando Annie intentó escapar, la ciudad se convirtió en un campo de batalla. Los edificios temblaban. Los civiles huían. Los soldados intentaban detener a un enemigo que parecía imposible de alcanzar. Pero esta vez había una diferencia. Levi no estaba descubriendo al enemigo. Ya lo conocía. Levi contra Annie. Segunda ronda. La transformación ocurrió. La titán hembra apareció nuevamente. Pero ahora Levi estaba preparado. El titán avanzó. Levi se movió. El Sharingan analizaba. Cada golpe. Cada giro. Cada intento de protegerse. Annie intentó utilizar sus técnicas de combate. Pero Levi reconocía sus movimientos. Porque ya los había visto. Un golpe. Levi esquiva. Un segundo ataque. Levi cambia de dirección. Un intento de engaño. Levi ya estaba detrás. Para Annie era aterrador. No porque Levi fuera más fuerte. Sino porque era imposible sorprenderlo. Es como si estuviera leyendo mi mente, pensó Annie. Pero Levi entendía algo. Aunque sus ojos podían darle ventaja, Annie seguía siendo una enemiga peligrosa. Era fuerte. Era inteligente. Y estaba desesperada. La decisión final cuando Annie quedó acorralada, Levi tuvo la oportunidad de acabar con todo. Podía detenerla. Podía terminar la amenaza. Pero Erwin había dado una orden. Capturarla viva. Levi se detuvo. Porque una cosa era ganar una pelea. Otra era obtener respuestas. Y esa fue la razón por la que Annie logró retrasar su captura. Porque Levi no estaba luchando para demostrar que era superior. Estaba luchando por información. La humanidad descubre la verdad después de los acontecimientos de esto es, la verdad finalmente salió a la luz. Había enemigos dentro de las murallas. Había personas con poderes de titán. Y la guerra era mucho más complicada de lo que cualquiera imaginaba. Pero para Levi había una conclusión importante. El Sharingan había permitido descubrir a Annie. Había permitido leer sus movimientos. Había permitido entender sus técnicas. Pero no había evitado todo. Porque incluso unos ojos capaces de analizar cualquier batalla tenían un límite. El corazón humano. Levi miró la ciudad destruida. Miles de preguntas seguían sin respuesta. Pero ahora tenían una dirección. Los titanes no eran el único enemigo. El verdadero enemigo era la historia que la humanidad nunca conoció. Capítulo 9. El secreto detrás de los titanes. Durante años, la humanidad creyó que la mayor amenaza eran los titanes. Gigantes sin razón, sin emociones, sin objetivos. Pero después de descubrir que algunos titanes eran humanos, una nueva realidad apareció. La humanidad no estaba luchando contra monstruos. Estaba luchando contra una historia que había sido ocultada durante generaciones. Después de Annie, la captura de Annie Leonard no trajo paz. Trajo más preguntas. Aunque la humanidad había descubierto que existían personas capaces de transformarse en titanes, la información seguía siendo insuficiente. No sabían de dónde venían esos poderes. No sabían cuántos enemigos existían. No sabían cuánto tiempo habían estado infiltrados. Pero había algo que sí sabían. Levi Ackerman había tenido razón. Desde el principio. Dentro de la sede del cuerpo de exploración, varios comandantes revisaban los informes. Algunos soldados todavía tenían dificultades para aceptar la realidad. Habían entrenado junto a Annie. Habían peleado a su lado. Habían confiado en ella.
Y aún así, ella había sido una enemiga. Levi escuchaba en silencio. Para él, la traición no era una sorpresa. No porque no le importara, sino porque desde pequeño había aprendido una cosa. Las personas siempre tenían algo que ocultar. Los ojos que buscan respuestas. Después del caso de Annie, Levi comenzó a utilizar el Sharingan de una manera diferente. Antes lo usaba para pelear, para sobrevivir, para derrotar enemigos. Ahora lo usaba para investigar. Cada soldado era una incógnita. Cada informe tenía detalles importantes. Cada recuerdo podía contener una pista. Pero Erwin notó algo. Levi estaba usando sus ojos demasiado. Estás forzándolo, dijo Erwin. Levi no levantó la mirada. Estoy buscando respuestas. Y podrías dañarte antes de encontrarlas. Levi permaneció callado, porque sabía que Erwin tenía razón. El Sharingan era poderoso, pero no era gratis. Cada vez que lo usaba durante mucho tiempo, sentía cansancio, un dolor detrás de los ojos, como si su propio cuerpo le recordara que incluso él tenía límites. El poder de los Ackerman. Una noche, mientras descansaba, Levi recordó algo. Kenny. Su entrenamiento. Las palabras que le había dicho años atrás. Tus ojos son diferentes, pero lo importante es cómo los usas. Levi nunca había entendido completamente por qué tenía el Sharingan. Los Ackerman ya eran una anomalía. Una familia creada para proteger. Personas con habilidades superiores. Pero sus ojos eran algo diferente. Algo que parecía venir de otra historia. Y por primera vez, Levi comenzó a preguntarse. ¿Era realmente un accidente? ¿O había una razón detrás de su existencia? El descubrimiento de historia. Mientras la humanidad intentaba entender los secretos de los titanes, apareció una nueva pieza del rompecabezas. Historia Reis. Una chica que parecía una simple soldado, pero que escondía un pasado mucho más importante. Levi no sabía toda la verdad, pero sus ojos notaron algo. La forma en que ciertas personas reaccionaban al escuchar su nombre. El cuidado excesivo que algunos tenían con ella. Los secretos alrededor de su identidad. Otra vez, el patrón se repetía. Información escondida. Personas fingiendo ser alguien más. Levi odiaba los secretos. Porque los secretos eran lo que permitía que las tragedias ocurrieran. La aparición del titán blindado y el titán colosal. Pero antes de poder investigar más, la humanidad recibió otro golpe. Dos nombres que cambiarían la historia. Reiner Braun. Bertolt Ober. Durante mucho tiempo habían sido compañeros, soldados, personas que luchaban por sobrevivir. Pero cuando revelaron su verdadera naturaleza, todo cambió. La transformación ocurrió rápidamente. El titán blindado apareció. El titán colosal apareció. Y la humanidad entendió algo aterrador. Annie no había sido una excepción. Había más. Muchos más. Levi frente a una nueva amenaza. Cuando Levi recibió la noticia, no mostró sorpresa. No porque no le importara, sino porque su mente ya había llegado a esa conclusión. Había más de uno, dijo. Los soldados lo miraron. ¿Lo sabía? Levi negó. No, pausa. Pero era la posibilidad más lógica. El Sharingan no le daba conocimiento absoluto. Le daba capacidad de analizar. Y cuando suficientes piezas estaban frente a él, podía ver el patrón. La persecución. La misión de rescatar a Eren comenzó. La legión de exploración salió nuevamente. Pero esta vez había algo diferente. Levi ya no buscaba descubrir si existían enemigos infiltrados. Ya sabía que existían. Ahora buscaba entenderlos. Durante el camino, Levi observaba a Reiner. Al principio parecía un soldado normal, fuerte, determinado, protector. Pero había contradicciones. Sus acciones, sus palabras, sus reacciones. Algo no coincidía. El Sharingan podía ver el movimiento del cuerpo. Pero incluso Levi notaba algo extraño. Reiner parecía estar peleando contra sí mismo. Una conversación entre Levi y Eren. Después de varios eventos, Levi encontró a Eren. El joven estaba confundido, enojado, cargando con un poder que nunca pidió. ¿Ahora entiendes algo, verdad?, preguntó Levi. Eren lo miró. ¿Qué cosa? Que tener poder no significa tener respuestas. Eren guardó silencio. Porque era cierto. Podía convertirse en titán. Pero no sabía por qué. No sabía quién estaba detrás de todo. Levi continuó. Tus enemigos tienen poder. Pero también tienen miedo. Eren se sorprendió. ¿Cómo sabes eso? Levi miró hacia otro lado. Porque también lo he visto. Por primera vez, Eren entendió algo sobre Levi. Aunque todos lo veían como un soldado perfecto, él también tenía preguntas. El enfrentamiento con el titán bestia y entonces apareció.
Un titán diferente a todos los anteriores. Uno que hablaba. Uno que pensaba. Uno que parecía estudiar a los humanos. El titán bestia. Cuando Levi lo vio por primera vez, algo fue diferente. No sintió curiosidad. Sintió peligro. Porque hasta ese momento, todos los enemigos que había enfrentado tenían una ventaja. Eran desconocidos. Pero ahora era diferente. Este enemigo también observaba. También analizaba. Desde la distancia, Zeke miró a Levi. Y notó sus ojos. Interesante. Dijo. Por primera vez, alguien más había reconocido el Sharingan. No sabía qué era. Pero entendía lo que significaba. Dos personas. Dos estrategas. Dos seres capaces de leer el campo de batalla. Estaban a punto de enfrentarse. El inicio de una nueva batalla. Levi había pasado años perfeccionando sus habilidades. Había derrotado criminales. Titanes. Enemigos inteligentes. Pero ahora enfrentaría algo diferente. Un enemigo que no solamente reaccionaba. Un enemigo que pensaba varios pasos adelante. El Sharingan de Levi le había permitido ver los movimientos de todos sus enemigos. Pero ahora tendría que enfrentarse a alguien que también intentaba predecir los suyos. Y esa batalla demostraría una cosa. Incluso el hombre que podía ver el futuro podía encontrarse con alguien capaz de cambiarlo.